Miércoles 6 de diciembre. Continuamos en la primera semana de Adviento. Hoy estamos recordando el color que va a predominar es el morado o el blanco porque recordamos a San Nicolás, el obispo. Dice, entre algunas características de este obispo, el protector de las niñas en camino al matrimonio y de los marineros, mientras que su patrocinio aún más famoso es el de los niños. Repartió su herencia entre los pobres e ingresó a un monasterio. Entre otras características, defensor de la verdadera doctrina, fue escogido de una manera muy particular. Dice que el pueblo donde estaba decía, elegiremos al próximo sacerdote que entre al templo. En ese momento entró Nicolás. De esta manera se convirtió en el obispo de Mira, en una época de persecución, y también tuvo que enfrentarse a la cárcel. Se salvó gracias a la libertad de culto otorgada por el edicto de Constantino en el año 303. Interesante historia la de este santo San Nicolás. El evangelio para hoy es San Mateo capítulo 15 versículos 29 al 37. Escuchemos. Pasando de ahí, Jesús vino al mar de Galilea. Entonces subió al monte y se sentó. Mucha gente se le acercó, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y los sanaba. La gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo 3 días y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díceles Jesús: 7. Ellos dijeron: Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar, los discípulos recogieron 7 espuertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. Palabra de Dios. En el episodio que nos narra el evangelio de hoy se percibe a Jesús espléndido en poder y amor compasivo frente a la gente del pueblo, pobre, sufrida y necesitada. Ellos ven en él, en Jesús, un enviado de Dios, capaz de compadecerse y de remediar sus necesidades de salud y alimento. O sea, es una señal de esperanza para el pueblo que sufre. Jesús se conmueve, tiene sus sentimientos humanos
y con su exquisita sensibilidad capta las demandas de las multitudes que van hacia la montaña y lo buscan con grandes expectativas. Estamos hablando de la multiplicación de los panes. El maestro no pasa indiferente y actúa con verdadera empatía y solicitud. Un día de faena misionera revela la certeza del reino de Dios, el paso y presencia de Jesús en medio de la gente. Sus palabras y sus gestos sanadores y la multiplicación del pan son verdaderos signos milagrosos. Jesús no obra como un superhéroe o curandero, actúa con el poder del Espíritu de Dios, con la fuerza del amor y la colaboración de sus discípulos, a quienes ha asociado a su misión. Recordemos que Jesús no trabajaba solo. De hecho, en algunas multiplicaciones de los panes, Él hace la acción de gracias, bendice los panes y se lo pasa a los discípulos, que son los que distribuyen los panes. O sea que Jesús prepara lo que va a ser una cena pascual, una entrega por los otros, de esa manera. Sintió compasión de la gente porque llevaban ya 3 días con Él y no tienen que comer. Y resulta que tenían unos panes, tenían 7 y algunos peces. Lo interesante del Evangelio de hoy es que los discípulos sabían lo que tenían, en Marcos no. Si miramos la multiplicación de los panes en Marcos, los discípulos no sabían lo que tenían. Es que bueno que también sepamos lo que tenemos y cómo lo podemos compartir. Sería un llamado que nos hace el Evangelio de hoy también. Si nos vestimos de esperanza, podremos entrar al festín de manjares suculentos, un festín de abundancia mesiánica, con el mejor aceite del consuelo y el vino generoso de la espera. Que el Señor pues nos siga preparando para ese encuentro con Él sincero y profundo, para hacerlo realidad en nuestras vidas y con relación a otros. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.